Y quizás la expectativa está puesta en el debate en el Senado Nacional. Nos contaba recién Bernardo Maniago que los números estarían 37/39 a favor de aprobar el proyecto tal cual llegó de diputados. La gran incógnita, la gran duda es en el tratado en particular, artículo por artículo. Si hay una modificación, vuelve a diputados y esto se posterga. Ahora, la otra pregunta es, en el supuesto que se apruebe tal cual está, ¿qué pasa si el presidente la veta? Vamos a una encuesta que usó Hugo Aime, estudio realizado entre el 18 y 27 de mayo de 2018. El 88,1% está en desacuerdo con el veto. El 6,7% está a favor del veto o está de acuerdo con el veto. Pero otra placa que todavía es mucho más compleja. Entre los críticos de las políticas de Mauricio Macri, hay un 97% que desaprueba el veto. Ahora, quienes lo votaron y están a favor y aprueban la gestión de Mauricio Macri, hay un 68,1% que está en contra del veto. Hugo Aime está en línea. Hugo, ¿cómo le va? Hugo, ¿me escucha? Bueno, está Liliana Schwinn con nosotros. Bienvenida, Liliana, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, ahí voy a hacer una encuesta, ¿no? Que hay una enorme cantidad de argentinos que desaprueba el veto presidencial. Bueno, es que eso es algo que yo pienso que va a suceder en breve, porque ellos le han dado la espalda al pueblo hace rato, que lo venimos discutiendo, cada vez que venimos acá tenemos la misma temática. Ya está por empezar en un ratito la sesión del Senado. El informe que yo vengo del Congreso recién, el informe que hay ahí es que va a salir tal cual 37-39 a favor estaríamos. Bueno, están contando finito, pero si esto sale, bueno, esto es una necesidad, es de una urgencia esto. No es que esto es descabellado o como el presidente ayer quiso decir es la locura de una senadora. Esto nosotros, a ustedes les consta, hasta hace 2 años que estamos batallando y diciendo que esta política tarifaria que implementó Aranguren no va. No va porque a medida que cada año iba dando 2 aumentos anuales, iba a llegar el momento en el que esto se les desmadra la economía no crece, ellos mintieron a la gente diciendo que iba a venir una lluvia de inversiones que nosotros estamos esperando y aún no se dio. Entonces es todo pobreza cero y la canasta básica vale 19.000 pesos. Los precios se van por las nubes, ellos toman estas decisiones de la política tarifaria pensando, no sé, que los productos llegarán a las góndolas en alfombra mágica y que los precios de la nafta, de las tarifas no se van a trasladar a los alimentos. Entonces, el presidente en lugar de vetar, lo que tiene que hacer es ponerse a ver cómo los empresarios ceden un poco y no siempre pidiéndole, porque uno cada vez que los escucha ellos no, les pedimos un esfuerzo, les pedimos que pongan el hombro, pero ¿hasta cuándo el ciudadano de a pie, el trabajador, el docente, el jubilado va a poner el hombro? La sensación que uno tiene cuando escucha al presidente, los funcionarios, que hay un desconocimiento del funcionamiento del Estado y del rol del Estado. Porque me parece que ahí está el punto. Bueno, lógico que está el punto ahí, porque ellos están pensando el país como han manejado las empresas, ellos tienen esa visión, creen que el país lo tienen que manejar como manejaron y de hecho el gabinete entero prácticamente y todo lo que tienen son empresarios, CEOs de las empresas y es más financistas. Bueno, sí. Y es más, vos fíjate que en algo que nosotros lo venimos denunciando hace rato también, los organismos de control, que son quienes deben velar porque las empresas cumplan con lo que han dicho que van a hacer, porque los aumentos tarifarios, ¿para qué fueron, Antonio? ¿Qué dijeron? Para invertir. ¿Por qué? Teóricamente nos íbamos a quedar sin energía, sin luz, sin gas, que estamos importando, que no podemos importar más. Bueno, que íbamos a tener, íbamos a ser autosustentables, autoabastecimiento. ¿Me das un segundo con el Senado? Sí.
Rápidamente vamos al Senado. La postura ante la Hablando del senador Naidenov, a ver. ¿Cómo están viviendo estos minutos previos, aún más teniendo en cuenta que se están dando ya como derrotados antes de entrar al recinto? Pero por supuesto, ¿cómo no lo vamos a buscar si en primer lugar, a ver, la propuesta nuestra, la modificación o el dictamen nuestro va en sintonía con los proyectos que presentaron los senadores del bloque del justicialismo? Nosotros estamos proponiendo una rebaja del 50% del IVA para los usuarios residenciales, una rebaja para las pequeñas y medianas empresas del 27 al 21% del IVA. Algunos senadores, como el de Córdoba o el de Santa Fe, exigían, por ejemplo, la transferencia o la cesión de Edesur o Edesur a la ciudad autónoma y a la provincia de Buenos Aires, y estamos dispuestos a hacerlo. Ahora yo digo y me pregunto, si lo que exigía la oposición, nosotros estamos en condiciones de decir, avancemos para dar una respuesta a la gente, y a pesar de todo, se insiste en una medida de sanción que perjudica los intereses del interior, explíquenme ustedes si no es una simple especulación política o desmerilar a un gobierno para acompañar a insistir en este senador, ¿no hay una contradicción ahí en el argumento del oficialismo? Digo, porque desde el oficialismo se dice que el Congreso no puede legislar sobre tarifa, pero sin embargo esto que usted dice estaría legislando también sobre Absolutamente, porque nosotros estamos legislando sobre la materia que el Congreso es competente, es decir, en materia tributaria. Entonces, cuando nosotros decimos la regulación del tema del IVA, reducción del 50% para los usuarios residenciales, del 27 al 21%, para las micro, pequeñas y medianas empresas, es competencia del Congreso. El Congreso no tiene competencia para legislar sobre tarifa por una cuestión básica y elemental. El Congreso tiene la facultad de legislar en los marcos regulatorios, en materia de electricidad, de agua y de energía eléctrica. Para eso tenemos la ley 24075, la 24076 y la que regula el tema del agua. El valor final de la tarifa es competencia de cada jurisdicción, para que se entienda. Generación, transporte, competencia nacional. Ahora, cuando uno fija el valor de la tarifa en las provincias o en la ciudad, son las distribuidoras las que fijan ese valor, a través de instancias que se fijan en audiencias públicas, donde participan las asociaciones, y ahí se discute el valor de la tarifa. Entonces, este es un proyecto que choca contra la realidad. En primer lugar, legislar sobre lo que nos corresponde. En segundo lugar, lo más grave de todo, congelar tarifas para el área metropolitana de Buenos Aires, para que se entienda, para todos los que nos están viendo en la Argentina, en el interior de la Argentina, los bloques opositores, con esta idea de pasar facturas, van a avanzar en un proyecto de ley para que el área metropolitana de Buenos Aires pague 7 u 8 veces menos la luz que en mi provincia, en Formosa, o en cualquier provincia argentina. En segundo lugar, también se meten con las distribuidoras locales, porque le exigen una devolución de lo que supuestamente se cobró de más a partir del congelamiento tarifario. Entonces digo, si este Congreso aprobó una baja de subsidios para administrarnos en el marco de una Argentina real que tiene que atacar los desequilibrios fiscales, si este Congreso avaló el consenso fiscal que suscribió el Gobierno Nacional con todos los gobernadores de la Argentina, y en ese consenso fiscal se habilitó justamente la reducción gradual de los subsidios que financiaba la Nación en energía y en transporte, que me expliquen por qué chocamos contra la pared. A ver, ¿vale tanto el costo político de desgastar a un presidente para no encontrar un proyecto que dé respuesta a la gente? ¿El veto entonces es inmediato? Veremos al final del camino, falta mucho. Nosotros vamos a actuar con sentido de responsabilidad. El sentido de responsabilidad no lo vemos en la oposición. ¿Se podría modificar en particular el proyecto esta tarde? Se verá en función de los intereses. Si tenemos margen para encontrar una salida y una respuesta a la gente, ese es el camino. ¿Qué pasará mañana en cuanto a la relación del bloque opositor, que parecía que era amistosa con el Gobierno Nacional y también con el resto de los legisladores oficialistas, si es que avanza hoy el proyecto como se supone? A ver, más allá de las relaciones de los bloques y de los ámbitos amistosos, acá hay que rendir cuentas a la gente. Y cuando cada uno regrese a su provincia, cada senador sabrá por qué, si esta media sanción se aprueba, terminan beneficiando al área metropolitana de Buenos Aires para que el interior termine pagando, como siempre, 7 u 8 veces más las facturas que la ciudad autónoma y el Gran Buenos Aires. ¿Hay mucha más tensión que en tratamientos de proyectos anteriores esta vez, entre los legisladores? No, yo no veo tensión ahí. En la política es tensión. No, a ver, no se trata estoy, te diría, con cierto desencanto desde la perspectiva de que tenemos la inmensa oportunidad en un punto de inflexión en la Argentina de encontrar una salida y una respuesta
que pueda morigerar los efectos del sinceramiento tarifario en la gente. Y acá no se piensa en la gente, acá se está especulando políticamente. Ahora, usted sabe que Pichetto decía en las últimas horas que ustedes se acordaron tarde de negociar, de una contrapropuesta. Bueno, ustedes tienen años en esta casa, yo también recorren los pasillos y conocen mejor que nadie que un dictamen se modifica con la mayoría de los miembros, muchas veces sobre tablas. Cuando hay voluntad, se arregla y se acuerda. Y en este caso lo que nosotros intentamos es acordar para beneficiar a la sociedad argentina. Espero, hay tiempo, veremos si al final del camino hay un proceso reflexivo y más allá de los mensajes al presidente enviamos una buena señal a la sociedad. Gracias. Senador radical, Luis Naidenov. Muy bien, muchísimas gracias, Bernardo. Bueno, te veías enojada. No, porque la verdad que miente, Antonio, porque esto del IVA, nosotros, desde mi espacio político, y particularmente yo, lo presenté en 2016, inmediatamente cuando ellos comenzaron con el tarifazo. Como veíamos que no había forma de que volvieran atrás, porque Aranguren ya había dicho que no iba a volver atrás, yo presenté un proyecto pidiendo esto. Y hay numerosos proyectos en la Cámara de Diputados, no solamente mío, de otros diputados, que piden esta cuestión del IVA revisarla. Nunca lo quisieron tratar. Ahora, ¿es verdad jamás. que solamente abarca al área metropolitana o para todo Jamás. el país? ¿El qué? Este proyecto. ¿El nuestro? ¿Qué van a tratar hoy? No, esto es otra mentira, esto es otra cuestión. Ellos, lo que pasa que él cuando dice, no, lo que hay que discutir son los marcos regulatorios, sí, tiene razón, es verdad que hay que discutir los marcos regulatorios. Él, ¿sabés cuándo está mintiendo? Cuando él dice que la tarifa la ponen las distribuidoras, las transportadoras, eso es en parte una mentira. ¿Por qué? Porque la tarifa tiene tres componentes. Tiene el valor de la energía en la producción, suponete, la luz en el lugar, para que la gente nos entienda, en el lugar donde se produce. El gas en la boca de pozo. Después está el precio de la transportadora, que lo trae hasta determinado lugar, y después está la distribuidora, que ahí están las distribuidoras que todos conocemos, que son las empresas. Son tres precios dentro de una tarifa. No es que acá el problema es que las distribuidoras, sí, lógicamente que si se retrotrae la tarifa, las distribuidoras tendrán que devolver con un sistema como ya lo han hecho en alguna otra oportunidad cuando hay amparos, que tienen que descontarle a la gente desde su... no le devuelven plata, le descuentan. Eso no es ninguna ciencia, ni es ningún engorroso, ni es ningún problema. El problema acá es que ellos no quieren, ahora quieren correr con esto del IVA. Ahora, cuando nunca lo quisieron tratar. Los diputados de Cambiemos, esto no lo quisieron tratar nunca. Porque es participable el IVA. Exactamente, jamás, ¿no? Porque no se podía. Ahora resulta que cuando la oposición toma definitivamente de llegar a un consenso con un proyecto, ellos ahora vienen con la varita mágica de que tienen otra cosa para poder aliviar. Pero ¿sabes cuál es lo grave de esto, Antonio? No es, y con esto te termino, no es el tema de que ellos ahora quieren quitarle plata a las provincias, a los municipios, ¿por qué no discuten el tema de la tarifa del gas en boca de pozo? ¿Cuánto sale? Exactamente, porque Aranguren, cuando fue a la comisión en la que lo habíamos citado, nunca dijo, me niego a decirle cuál es el valor del boca de pozo. No lo quiso decir. Lo dijo, eso es público. Sí. Bueno, entonces, discutamos eso. Discutamos por qué nosotros tenemos que tener, que todavía no está estable el precio, un boca de pozo de $5 y pico. Con proyección, como venía a la mano, porque ahora dicen que no va a haber, dice que va a haber más aumentos, no tantos como pero menores. Puede llegar a $8 el boca de pozo, pero a esto súmale la devaluación que ellos han hecho. Entonces la tarifa nosotros, si aumentó un 40% ahora a un 60%, pero es en dólares. Es en dólares, el boca de pozo es en dólares. Entonces tenemos una tarifa dolarizada. Entonces el proyecto que se trata hoy, que hizo la oposición en su conjunto, es razonable. Porque ¿qué? Se toma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del fallo histórico de... razonabilidad. La razonabilidad. ¿Y la razonabilidad cuál es, Antonio? Si a vos te dan un aumento de un 15%, aumenta el 15% las tarifas. No hay ningún secreto. Eso es lo que está pidiendo la oposición. La sensación que cierto sector de la política argentina no conoce la realidad. No, por supuesto que no la conocen. Como que no la huelen, no la conocen, no la palpan. No la desconocen totalmente. Desconocen lo que vive hoy un ciudadano, lo que sufre un ciudadano, los esfuerzos que hace para llegar.
para poder El mes es cada vez más subsistir, largo. porque ¿qué pasa? Es el otro problema que también lo originan ellos, porque recién escuché decir a Nadie con un desparpajo absoluto de que esto era poner palos en la rueda o desestabilizar, no sé la palabra que usó. Ellos mismos son los que se hacen autoatentados. Ellos mismos con esta política que llevan. Nadie les está haciendo autoatentados. Siempre nosotros queremos que a la Argentina le vaya bien porque todos vivimos en la Argentina y todos tenemos familias acá. No tenemos familias viviendo en el extranjero que queremos que a la Argentina le vaya mal. Entonces, ellos no tienen noción de lo que le pasa a la gente, de cómo llega. Mira, Antonio, cuando ellos aumentan al 40% los intereses, también aumentan los intereses de los créditos a los que la gente compra con tarjeta. No, pero... Y... Una pyme que descuenta cheques está en el 100%. Exactamente. Y un jubilado que compró con la tarjeta de crédito. Olvídate, no lo puedo pagar. Y pagan el mínimo. Por eso siempre les aconsejamos a la gente, traten de no pagar el mínimo. Traten de hacer lo imposible, porque si no, es tremendo. Después te llegan constantemente al celular, todo el tiempo a la gente ofertas de créditos, que la gente está sobreendeudada. Sí, cantidad de cuevas y de cuevas, exactamente. Que publicitan en televisión. Dinero ya, rápido ya, no sé, le llega a la gente al celular, le llaman a los jubilados y se los ofrecen, sin ningún tipo de información, y la gente piden 30.000 pesos para hacer algo y terminan pagando 60 o 70. Entonces, esto es este gobierno que no controla nada, que no le arranca la economía y que encima pretende que todo el esfuerzo lo ponga el ciudadano de a pie, que lo ponga el argentino medio, lo ponga al que ellos desconocen totalmente cómo vive y el esfuerzo que hace. Liliana, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Antonio. Y sigo hablando de tarifazo en este caso, cuando llega Aprile, Dani, ¿aumenta la carne? Sí, Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bueno, la verdad que preocupado porque se vienen registrando fuertes incrementos en lo que es el valor de la hacienda en pie en el mercado de Liniers desde hace varios días. Estaba revisando algunos números y tenía idea de algunos precios actuales y miraba también comparando los precios del mercado de Hacienda desde que empezó esta corrida cambiaria a fines del mes de abril, básicamente, que es cuando todo empezó a calentarse en cuanto a temperaturas. La realidad es que el aumento de la hacienda en pie en este último mes, diría yo, oscila el 30%. En los últimos días tuvimos una última estampida de cerca del 15%, pero claro, todo esto después tiene su correlato ¿dónde? En la carnicería, en la góndola, exactamente. Recién corté con un carnicero amigo y me decía, mirá, los últimos incrementos los tuvimos el viernes de la semana pasada. 4 pesos el kilo vivo, que nosotros lo tenemos que después empezar a pasar a la media res y después a la góndola. Entonces, eso ya se va haciendo más complejo de sostener. ¿Por qué? Porque el que tenía un poco de carne, el carnicero que tiene carne refrigerada, carne guardada hace unos días, empieza a tratar de hacer un esquema de compensar. Tiene carne, recibe un precio más alto, trata de ir compensando. Pero ¿qué pasa? A partir de esta semana ya es inevitable sostener esos precios y empezás a recibir carne con precio nuevo e indudablemente durante estos días, y no les sorprenda a todos que si a partir de ahora van a la carnicería empiecen a ver los valores con un incremento de por lo menos un 10%. Por lo menos mínimo. Un 10%. Sí, exactamente, porque para el carnicero se hace insostenible. Y acá es donde empiezan a jugar otras variables que tienen que ver con el resto de la economía y no solamente lo del sector agropecuario en particular, porque el carnicero tiene que tener la carne refrigerada, eso quiere decir energía, luz. Si sube la tarifa eléctrica, indudablemente el carnicero eso lo tiene que ajustar, lo tiene que retocar. Así que ahí tenés un grave problema. Alquileres, cargas laborales, bueno, etcétera. Un montón de costos, impuestos. Vivir en la Argentina, básicamente, que el carnicero no es un marciano, no es un extraterrestre, vive en la Argentina y tiene que pagar también los mismos costos que pagamos todos para vivir. Así que sube la carne, se hace insostenible este aumento. Vamos a ver dónde queda, pero por ahora, esta semana, que no sorprenda que la carne aumente por lo menos un 10%. Antonio. Gracias, Dani. Gracias. Allá, miren, ¿ven las banderas, los globos y los stands? ¡Wow! Parece una ciudad. No, es una super muestra. Ya estamos cerca de Agroactiva 2018, la supermuestra, 6 al 9 de junio, Armstrong, Santa Fe.
Y seguimos con el tema del tarifazo, un tema que preocupa realmente a toda la sociedad. Está con nosotros Claudio Boada, que es de Unión de Usuarios y Consumidores, y Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero Histórico. Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a vos. Yo escuchaba a algunos senadores recién del kirchnerismo, como el senador Naidenov, ¿no? Que hablan y hablan. Yo digo, ¿se conoce cuál es la realidad que se está viviendo en el asalariado? No lo de jubilado ya, porque ya lo considero pobre, un indigente. Pero se conoce esa realidad, la sensación es que se le habla a alguien que es un etéreo, un efímero. Sí, me parece que le están hablando al Fondo Monetario, Antonio. No le están hablando al pueblo. No se puede creer. Mira, hoy este debate de las tarifas, yo quiero marcar que no se conoce todavía el verdadero impacto de todo lo que está ocurriendo. No. ¿Por qué? Porque, ¿viste la canción de Fito Páez, el amor después del amor? Acá vamos a tener el tarifazo después del tarifazo. ¿Por qué? Porque ellos lo que han hecho es dolarizar las tarifas. Todo. Y particularmente la generación. Está todo dolarizado. Claro. La economía está dolarizada, menos el bolsillo. Sí, pero viste que Macri dijo, dejen de pensar los argentinos en dólares, pensemos en pesos. Y él dolarizó todo. Entonces, las tarifas actuales impagables que hoy se discuten en el Senado, las actuales, eran calculadas a $1 de 20 pesos, Antonio. Eso en el millón de BTU en Boca de Pozo. ¿Te puedo con el corregir gas. algo? 18 pesos. Sí, todavía menos. Esos 2 pesos menos es mucha plata. Sí, muchísima plata. Todavía, claro, pero por ejemplo el presupuesto del año pasado se pensó en $1 promedio del año de 22 pesos. Lo tenemos a 25, 40, no sé por dónde anda. El Banco hoy. Nación 25.40. El Claro. Banco Nación. Bueno, así te olvidaste. en ascenso, que todavía no conocemos el techo de este fenómeno de presión sobre el dólar por la brutal crisis comercial, del déficit de la balanza comercial. El FMI pide más devaluación, sectores exportadores piden más devaluación. Entonces las tarifas, no sabemos el verdadero precio que van a terminar teniendo en el segundo semestre del año. Ya Aranguren le dijo a los ministros, el combustible, de acuerdo al aumento del precio internacional del petróleo y al dólar, que se ha ido a 25, va a tener que tener en el segundo semestre un aumento del 40%. Esto es inviable. No puedes vivir. Es decir, ahí vuelvo al salario. Hoy tenemos una gran movilización del sindicalismo combativo, después me gustaría comentarlo. Sí, por supuesto. Porque, ¿qué pasa? Nos vamos a movilizar por las luchas obreras contra el tarifazo y contra este pacto con el FMI. Pero ahí vos tenés que la incompatibilidad del salario al 15% en el año, que se han firmado ya casi todas las paritarias, con estos niveles de tarifas, de precios y de dolarización de la economía, es totalmente incompatible. Claudio. Sí, que realmente coincido totalmente con lo que venía diciendo él y realmente desde una visión de los usuarios y consumidores como representamos nosotros, pero también de la visión de los clubes de barrio, de los centros culturales, centros de jubilados, todos aquellos que formamos las multisectoriales, pymes, empresas recuperadas. La verdad que es una situación muy crítica la que estamos viviendo. Solamente beneficia a las grandes corporaciones y las grandes empresas productoras de gas y generadoras. Te voy a dar un ejemplo ayer. Ayer vi un empresario pyme que fabrica papel higiénico. Sí. Tiene un convenio, como 5.000 pymes más, con los Boca de Pozo. Sí. $41.000 mensuales Boca de Pozo, 393.000 por mes en transporte. Una pyme, papel higiénico. Bueno, esos son... volvamos al tema. Te beneficias con el acuerdo con Boca de Pozo. Totalmente. Dolarización de la tarifa. Te dolarizan, ellos dicen, no, solamente el gas en Boca de Pozo está dolarizado. El gas en Boca de Pozo se transmite a la boleta de gas. Se transmite a la generación de electricidad, porque digamos la matriz energética argentina depende del gas. Así que la dolarización se transmite a la factura de electricidad. El agua, la producción de agua,
el insumo fundamental es la electricidad, se transmite al agua. Quiere decir que ellos dicen, no, solamente dolarizamos el gas en boca de pozo. En realidad dolarizaron en un sector que saben que se expande a todos los servicios públicos. Transporte, el costo del petróleo. Bueno, estamos en un aprieto en el cual la gente ya no soporta más. Coincido totalmente, nosotros no soportamos estas tarifas, no tenemos resto, pero no solamente la gente más vulnerable o los sectores más bajos, sino la clase media también está siendo afectada por esto. Yo creo que está siendo muy afectada. Muy afectada. Tenemos graves problemas en el Gran Buenos Aires de cantidad de personas que nosotros vemos si tienen boletas de 20.000, 25.000, 30.000 pesos de luz. Y le decimos, ¿pero cómo? Viene con arrastre. Sí, porque me vino, primero pagaba 400, después 1.500, después 3.000, 3.500, 3 meses seguidos, no pude pagar y ya se le hace una pelota que ya no sabe cómo salir la gente. No sabe cómo salir la gente de esto. Realmente es una necesidad esta ley que no es perfecta. Bueno, pero digamos es un buen paliativo, y es desde la política una comprensión de qué es lo que está pasando, y me parece que el planteo de un veto es totalmente en contra de lo que quiere la gente. Vos fijate que estabas mostrando hacía un ratito algunas placas de encuestas. Aún los votantes de Macri creen que 68% está en contra del veto. Está en contra del veto y está en contra del proceso de cómo se lleva adelante el tarifazo. O sea que ayer leía el Cordobazo. Y me acordaba del 67, Kiger Bacena hizo lo mismo. Exactamente. Devaluó un 40%, congeló las paritarias y saltó el Cordobazo. Claro, no se ve, se repite la historia. Escenario. Otro escenario parecido fue el Rodrigazo. El Rodrigazo. Exactamente. Que fue una devaluación masiva. Masiva. Y después, claro, en las paritarias el movimiento obrero reclamó el 100% de aumento. Claro. Que vos decías, qué locura. Bueno, en aquel momento se reclamó el 100%. Era la devaluación. Isabel Perón puso el tope del 45% y se armó una huelga general desde las fábricas que terminó decretando con un paro general la CGT, pero que paró la gente en los lugares de trabajo. Exactamente. Yo creo que tenemos... hay historia de esto. Y es la historia. Estas paritarias donde... Un comentario, donde piden 100%, que alguien lo puede pensar que es una locura, siempre el trabajador vino corriendo atrás de la inflación. Absolutamente. O sea, no es que iba a recuperar y iba a pasar a tener mayor capacidad de compra. Trataba de decir, ahí lo que quiero vivir un poquito... Es que hoy... lógico, se están reuniendo las condiciones de un Cordobazo. Ayer fueron los 49 años. Sí, por eso me acordaba. Yo estuve en el Cordobazo, además. Digo, seguro Néstor se va a venir presente. Lo conozco mucho y he estado presente, he vivido esa realidad. 50 años. Claro. El año que viene cumplimos los 50 años. Vos date cuenta que hemos repetido una historia que terminó trágica, si vos trágicamente, porque... hace 50 años. Claro. Y repetimos la historia, y la repetimos. Exactamente. Y en aquel Rodrigazo del 75, que fue, vos tenés lo de Kiger Bacena en el 67, tuvimos después el Cordobazo, después tuvimos el Rodrigazo en el 75, vino la huelga general, se corrigieron los salarios y después ahogaron en sangre con la dictadura todo el proceso. Y acá estamos en una situación objetiva hacia un argentinazo, llamémosle, porque el movimiento obrero está llamado a reaccionar frente a esta situación. Se tienen que reabrir las paritarias. Las paritarias en cuotas al 15% para todo el año, con una perspectiva que ya hoy está al 30% de inflación en el año. O sea, la 29-30, sí. Hoy, pero como no los más optimistas, 29. Como no conocemos el derrotero final del dólar, no lo conocemos, cómo se van a resolver algunas cosas, porque ¿qué pasa? Bueno, el escenario internacional, vos ves, Brasil hoy está paralizado porque una huelga de la patronal camionera ha paralizado el país debido a la inviabilidad de un aumento de combustible. Ahí se combina la cuestión del precio internacional del petróleo con el dólar. Y entonces acá viene el debate de una salida. Yo creo que, en primer lugar, el movimiento obrero tiene que dar respuesta, tiene que ponerse a la cabeza. La fuerza social es enorme, por eso no compartimos estas ideas del PJ y todo lo demás 2019, no, hay que reaccionar hoy, porque ¿qué pasa? En 2019 falta un año y medio,
¿En qué condiciones va a llegar el país, el Banco Central, la cuenta pública, la familia trabajadora? Tenemos que reaccionar hoy para crear condiciones futuras de una alternativa política, que para nosotros tiene que ser superadora. La ley que se está votando hoy es un pequeño paliativo. Ya empezó el Senado, les muestro, están tocando un violín en el Senado. Ya empezó el himno nacional, es que decir que ya empieza la sesión. Empieza la sesión. Es un paliativo porque retrotrae al 1 de noviembre. Queda presente todo el tarifazo de 2 Néstor, años. hace mucho lo conocemos vos y yo, Queda años. la dolarización, Ahora, queda todo. Tenemos que ir a fondo. Seguime en esto, Néstor. Tenemos que ir a fondo. Hace mucho nos conocemos vos y yo, muchos años. Hemos compartido cantidad de notas, café, un montón de cosas. A veces me da la sensación a mí que cuando se llega al gobierno se torna más miserable la política. Y yo creo que es el momento de llamar y sentar a todos a dialogar, pero abiertamente. Y si vamos a sentar las bases para un plan quinquenal, ¿te gusta? Un La Moncloa, un pacto de Irlanda, pero una base, porque si no, porque esto no puede pasar más. Creo que el trabajador no da más. Bueno, lo vienen cacheteando. Antonio, ahí viene un debate de fondo. Exacto. ¿Con quién hacemos la Moncloa Argentina? Hay que hacerlo. Porque nosotros queremos un gran acuerdo nacional de los trabajadores. Totalmente. Que somos la mayoría de la mayoría argentina. Acá un gran acuerdo de ese tipo, con los Urtubey, con los Mansur, con los gobernadores que firmaron el pacto fiscal. Pero que todos tengan el mismo voto. Ojo que ahí hubo un pacto. Sí. De 23 gobernadores con el presidente. Menos uno. Lo que pasa ¿no? que fue un gran... Entonces, yo ahora te dejo. El gran acuerdo no puede ser con la Unión Industrial, los bancos, los exportadores y la sociedad rural. Bueno, ahí viene el planteo de fondo del Partido Obrero y del Frente de Izquierda. Pero ahí vamos. Pero que la discusión de fondo se plantee y todos la discutan. Sí. Hay que sentarse. Un gran acuerdo nacional, como plantea el gobierno, como plantea Macri. Eso es un acuerdo, aprobame el presupuesto del año que viene. Sobre el cual no se puede discutir en el proyecto de país que tenemos, y es aceptar este proyecto de país que nos está destruyendo al 90% de la población. Claudio, el acuerdo es imposible sentarse el acuerdo que llamó Macri fue para que aprueben el presupuesto del año que viene, nada más. Totalmente. El presupuesto del FMI. Claro, que va a ser el año que viene. Ya el ministro es el FMI. Por eso, ya hoy el veto está dictado, es un mensaje al FMI. Dice yo, imagínate, el FMI me está pidiendo un ajuste fiscal monumental, muy superior a todo lo que se ha hecho, porque se ha hecho un flor de ajuste fiscal. Ya parece que nos olvidamos del robo de 100.000 millones a los jubilados. Ahora vos fíjate... Quedó en la nada. Vos fíjate se llevaron 11.500 millones de dólares de reserva. ¿Qué cosa, todo no? Lo que ha pasado. Porque hablan de ajuste fiscal, de necesidad de reducir el déficit fiscal, y lo único que se les ocurre frente al tarifazo es presentar una ley que protege los intereses de las grandes empresas, porque las ganancias de las empresas no se tocan, y reducen el IVA. Entonces, si su objetivo es reducir el déficit fiscal, no harían ese sacrificio fiscal. Le reducirían el porcentaje de ganancia extraordinaria, exorbitante hacia las empresas. 6,80 en Boca de Pozo del millón de BTU. Eso es una mentira. Porque el costo argentino... YPF 2,50 o 2 pesos. Exacto. ¿Cuánto Un es millón de BTU es $2 con 50. Eso en el mercado internacional. Y acá le dan 6,80. Después el barril. Exactamente. ¿Cuál es el costo argentino del barril? Que le damos de onda el 4%, regalamos de onda. Y el problema... De buenos pibes. Sí, entonces... Total lo paga la clase media, paga el laburante. Ahí viene nuestro planteo programático de fondo. Hay que nacionalizar los hidrocarburos, la industria estratégica, que nunca debieron haberse privatizado. Pero nunca debieron privatizarse, lo mismo que los servicios públicos. Estamos en manos de grupos que se enriquecieron con los subsidios kirchneristas, como Pampa Energía, y ahora se enriquecen con los tarifazos macristas. Por eso digo que lo que nos debemos es un debate de fondo. Ahora, bueno, nosotros esta tarde, no me quiero olvidar, a las 4 estamos concentrados en el Obelisco, el sindicalismo combativo, que va a un gran congreso en junio, porque queremos discutir la dirección del movimiento obrero y dónde vamos. Con los gordos como Daer y compañía no vamos a ninguna parte. Y esta tarde nos movilizamos en apoyo al subte, que está siendo ilegalizado por el gobierno, hay despidos. El INTI, el Instituto Nacional de Tecnología, pero esto es gravísimo. Nuevos despidos. Lo del INTI es gravísimo. Porque no le dan valor a lo que es el INTI. Mucha gente no sabe qué es el INTI. Lógico. Es quien regula, quien controla.
Se llama la calidad de lo que vos vas a consumir, la calidad de lo que vos vas a tener en tu casa. Ahora es totalmente voluntario eso, porque acá no hay que ellos tienen una política que a veces se equivocan o se equivocaron. Es totalmente voluntario. Ellos están en la destrucción de la industria nacional. Destrucción de los colegios secundarios, colegios técnicos, destrucción de las industrias, de los terciarios, destrucción de las industrias estratégicas. Porque su visión de país es que todo eso se trae de afuera. Y su visión de país... La silla rota de Martínez Dios. La silla rota de Martínez Dios. Absolutamente. Absolutamente. Es la misma historia. Porque la historia. Consecuencia de esa silla rota terminó con 30 muertos en el 2001. Ahora, yo creo que la agudeza de la crisis política que vivimos, ¿dónde está? En que no hay hoy fundada una oposición política de fondo a esta política. Porque, ¿qué pasa? Las privatizaciones de los 90 esencialmente están en pie. Sí. La flexibilidad laboral de los 90 esencialmente está en pie y se ha agravado con el trabajo en negro, con la tercerización. Entonces, ¿qué camino? Vamos a una reforma laboral. La CGT le pactó una reforma laboral al gobierno. Eso no lo podemos aceptar. Por eso nosotros estamos planteando nuestro pacto de la Moncloa. ¿Sabes cuál es, Antonio? Un congreso de todo el movimiento obrero, CGT, STA, todos. Nos juntemos todos, con mandatos de asambleas de cada gremio, y vamos a discutir un plan económico de los trabajadores de salida a la crisis. Y convocamos a todos, sectores populares, estudiantiles, clase media, profesionales. Todo el mundo tiene que entrar en una deliberación nacional a dónde va el país. Pero nosotros vemos, el movimiento obrero tiene gran historia en esto, porque el movimiento obrero ha discutido programas estratégicos en muchas etapas de la historia. Sí, por supuesto. ¿No es cierto? Entonces, hoy nosotros, ese es nuestro pacto de la Moncloa. No solo para un plan de lucha, que lo necesitamos. Porque hay que enfrentar esto. Para hacer un gran acuerdo político. Vos hablaste del Cordobazo. El Cordobazo, Antonio, le recordemos a la gente, fue con abandono de tarea a las 10 de la mañana. Sí, y de las universidades y las escuelas. Bueno, veníamos peleando. Yo era estudiante secundario, veníamos luchando con los trabajadores todo el tiempo. Pero maduró esta situación y fue un paro de 36 horas con abandono de tarea a las 10 de la mañana. Y de los lugares de trabajo todo el mundo ganó la calle. Hoy seríamos aquí en Buenos Aires millones. Con ese esquema de todo, hoy seríamos millones. Y hay un dato que no es menor. Vos lo pasaste en tu encuesta sobre el tarifazo. Ahora vamos a poner de vuelta. Eso te da la pauta que seríamos millones. Y Néstor, hay que recordar que en el 69 gobernaba Onganía. Sí, una dictadura. La policía estaba prácticamente derrotada, pero en paz. Y la gente de los balcones les tiraba agua caliente. Era como las invasiones inglesas. Sí, la policía fue derrotada por los manifestantes por su masividad y en parte se empezaron a dar vuelta. Se iban, ahora está pasando en Brasil. En Brasil está pasando, claro. Está pasando que la policía no quiere reprimir a los camioneros. Pero Néstor, si vos fueras policía, que no lo sos, ¿no? Pero si uno fuera policía argentino y vos sos un tipo muriéndose de hambre, hay una imagen que vamos a pasar, no sé si hoy o mañana, que muestra cómo en Mar del Plata cantidad de personas van a buscar comida de la basura. Terrible. Es tremendo. Ahora, yo lo vi eso en Haití, en el 94. Bueno, ¿y viste lo que dijo Miguel Ángel Broda? Sí, que abran los comedores. Que hay que abrir comedores 24 horas, 7 días a la semana. Mirá la salida que nos está. Vos pensá en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Mar del Plata, en Bahía Blanca, en Rosario, en Córdoba. Vos caminás un poco esas ciudades y encontrás gente durmiendo en la calle con todos sus muebles, gente desalojada que no tiene dónde vivir. Eso es consecuencia de este sistema, de que se reducen los lugares de trabajo, el costo de los alquileres, cierran los lugares, despidos. Tenés una moneda que no vale nada. Eso es. Porque mi peso no vale nada. No, es un pesito. Hoy con 10 pesos compras 4 caramelos. Claro, los 100 pesos de hoy son los 10 pesos de hace 10 años. Uno de los orígenes, por lo menos se dice así, del nombre peso, era por el volumen y el peso material que tenía cuando las monedas estaban hechas con materiales muy valiosos. Mirá, hoy tenemos Claudio, un pesito, no vale nada. Claudio, mirá, esto es lo que yo les contaba, miren.
Esto es Mar del Plata, ¿eh? Esto fue hace 2 días. Pasa todos los días. Mirá cómo va camión de la basura. Esto, les quiero aclarar que esto es de un medio chico de Mar del Plata, independiente, que el periodista se sorprendió cuando vio esto. Esto ocurre permanentemente. Qué desastre. Estos son con ciudadanos nuestros, son argentinos, ¿eh? Sí, en la ciudad feliz. Cuyo intendente acordó, y hoy en Mar del Plata hay basurales a cielo abierto, que está prohibido por ley. Está prohibido. Claro. Prohibidísimo. Pero fíjense, la cantidad de seres humanos que van a revolver la basura para encontrar comida. En el país que da comida a 400 millones de personas por día. Claro. Esto es una realidad. Estuve hace poquito en Mar del Plata con la filial de la asociación de la Unión de Usuarios y Consumidores que tenemos allá, y una de las cosas que nos sorprendió, las ollas populares y la gente en la calle. O sea, en la ciudad feliz, donde la gente va a pasear, la basura tirada en la calle, la gente en la calle, en los rinconcitos, durmiendo y viviendo. Esa es la realidad de la ciudad feliz. Es una ciudad conurbanizada, tenemos todos los alrededores de Mar del Plata con un ámbito de hambre y de pobreza muy grande. Esto lo grabó un colega, pero trasladalo a todo el país. Bueno, todo el país. Todas las grandes ciudades pasa lo mismo. Acá nomás en La Ferrer. La Ferrer. Hay ya trueques que abarcan a miles de personas. El otro día me mostraron un WhatsApp de trueque de 5.000 personas. Volvemos al trueque. Trueque. Sí, Luego, ustedes son de Asociación de Consumidores. Sí, por supuesto. Hay medidores con tarjeta para electricidad. Sí, los medidores prepagos que puso Denor. Los prepagos con tarjeta. Entonces, si vos no tenés 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos, no tenés luz, entonces... Y entonces tenés luz un rato, que lo que te dio la moneda que juntaste en una changa se te acaba. Exactamente. Tenés que ir a comprar al kiosco, tenés que ir a comprar a la estación de servicio. Y ahora vienen los colgados, porque que no tienes... Es la mercantilización, claro, y es la mercantilización de los derechos humanos. Absoluta. Ahora vos fijate cómo titula... Los derechos humanos. Sí, más elementales. ¿Cómo titula La Nación? La Nación saca un título que dice vuelven los colgados. Yo lo titularía de otra forma. La gente no tiene para poder pagar sus servicios. Para Nación y Clarín no existió la marcha del 25, olvídate. ¿Viste? No existió. Fue un grupo kirchnerista, opositor a Macri, que no fue gente común. Mis suegros fueron. Sí. No, están creciendo mucho y quiero poner de relieve un dato que no ha tenido difusión aquí en Buenos Aires. Viste que Dios atiende en Buenos Aires, eso no ha cambiado mucho en la Argentina. Hubo una huelga de 50 días, 47, no sé, 50 días en Neuquén de los docentes. Pero tiene escritorio en la capital, ¿eh? Sí, tiene escritorio en la capital. Además, está en todos lados, pero tiene además el escritorio es en la capital, de la General Paz para adentro. Hubo una huelga de 50 días de los docentes, una lucha impresionante, sacrificada de masas. Yo tuve oportunidad de estar una vez que eran 12.000 en la calle, movilizados. Enorme. De cada escuela, una cosa... Enorme. Enorme. Bueno, han roto el techo salarial. Han arrancado un acuerdo que fue polémico entre mismos ellos en las asambleas porque querían unos puntos más de recomposición, pero han logrado una actualización por inflación trimestral. Cada trimestre lo que da el IPC de costo de vida. ¿Qué es lo que debería ser? Elemental para mantener los malos ingresos pero es lo que tenemos que están lejos de la canasta familiar. Ese mal ingreso no se te muere, porque hoy en día el salario de un jubilado hoy se volatiliza. Ya está. Están buscando bolsa de comida en los centros de jubilados. No tienen manera de comer. No tienen. No llegás. No hay forma. Y si paga alquiler, olvídate, lo desalojan. Y esto de la huelga en Neuquén marca un camino en el movimiento obrero. Por eso digo, Neuquén es una enormidad de gente. Sí, en la calle, y los movilizaron varias veces. Bueno, finalmente le doblaron el brazo al gobernador, quiso armar Carnero, todas las porquerías que en vez de gobernar es una provincia rica, tiene las regalías petroleras. Bueno, lograron la actualización trimestral. Bueno, el movimiento obrero tiene que seguir la ruta de los docentes neuquinos. Y nosotros vamos el 23 al estadio de Lanús, en un gran congreso obrero del clasismo, el 23 de junio. Estamos apuntando a superar lo que son las direcciones colaboracionistas del movimiento obrero de hoy. Que la tuvimos en los 70, en los 90. Tuvimos en los 90, y dominan
dominan porque gobiernan los sindicatos desde el Estado, desde la corrupción empresarial del sindicalismo. Desde la Casa de Gobierno. Y desde la Casa de Gobierno. Les agradezco mucho a los dos realmente. Al contrario, gracias. Gracias. Y quiero, por último, decir que hoy a las 5 de la tarde estamos convocando las asociaciones de consumidores y todas las multisectoriales, también al Congreso, para mantener esta presencia y pedirle a los senadores que voten la ley así como está. Nos vamos a encontrar. Nosotros sí, salimos del Obelisco al Congreso. Así que vamos a estar todos juntos. Sí, vamos juntos.